¿Sabe? Cuando usted viene de esta forma y predispone su corazón, y esa es la clave para tener un buen encuentro con Dios y tener una excelente reunión, venir preparado de la casa, venir con un ambiente listo desde la casa. Y eso muchas veces implica renunciar a nuestros propios deseos, lo que nosotros estamos viviendo, lo que estamos pasando. Porque el día de ayer me sentí igual que retrocedí 25 años atrás, cuando estaban en la época de las campañas evangelísticas afuera y veía, lo invito a que se pongan de este lado de un hijo de pastor que tenía que esperar a su padre para poder... mientras su padre o su madre estaban ministrando a los demás y la gente iba con esa necesidad y uno tenía que estar esperándolo como hijo. A veces uno lo esperaba con buena gana y otras veces no tanto, porque lo único que quería uno es mandarse a cambiar a la casa después de lo más rápido posible. La mente de un niño, Pero después de esto me doy cuenta la importancia que tiene que ver el hecho de ayudarnos mutuamente, y eso no se puede lograr en la casa. Eso no se puede lograr solamente viendo las cosas por la televisión sino que eso se logra entre nosotros. ¿Sabe? Aprendí algo durante este último tiempo que es una palabra en griego que se llama koinonía. Y la palabra de koinonía implica, igual que la radio, armonía, armonización, la sinergia entre la gente. Pero ¿sabe qué? La palabra griega dice que la koinonía no se puede llevar a cabo si no es físicamente. ¿Sí? No puede decir, mi mente va contigo, no sirve de nada. Y la Biblia también dice eso. Dice, es que no puedo estar, pero mi espíritu está. Eso no es correcto. No es correcto. La palabra del Señor dice que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. No podemos separar el espíritu del cuerpo. Si no, andaríamos todos desdoblados, hermano. ¿Se me imagino yo que es como que mi espíritu está acá, pero mi cuerpo está acá, pero mi espíritu quiere estar en Dubái? ¿Sí? No podemos hacer. Y Dios es tan inteligente y tan sabio que reunió todos los ingredientes en un mismo lugar para que sepamos apreciar esto. ¿Sí? Y eso no se da en cualquier parte. Entonces, si tiene alguien de la misma carga viral, hermano, para que no tengamos problemas, toque a alguien que tenga ahí de su familia y dígale qué bueno que estás acá. Qué bueno que estás acá. Si no, tóquese su corazón nomás, felicítese a usted mismo. Oye mismo, qué bueno que viniste. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Aquí voy a estrujar un poquitito a los de audio, perdónenme. En Josué capítulo 24, del 13 al 15, vamos a buscar la Nueva Traducción Viviente. Tenemos un poco de tiempo, así que no vamos a apretar tanto con tener el tema ahora listo ahora. Josué capítulo 24, del 13 al 15. Josué capítulo 24 del 13 al 15 dice lo siguiente, la Nueva Traducción Viviente: yo te di tierra. Lo que está diciendo acá es Josué. Génesis, si puedes ver un poco ¿sí? Es 24:13. Dice: yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo Josué. ¿En qué momento lo está diciendo Josué? En un momento de su vida en el que él ya había hecho lo que Dios le había encomendado. ¿Cuál era la encomienda de Dios para Josué? Era que sacara al pueblo de Israel en el lugar donde estaba, porque pasaron ya los 40 años y había muerto toda una generación porque no había obedecido la voz de Dios. ¿Sí? Entonces Dios los condena y le dice, bueno, como ustedes no me obedecieron, entonces la consecuencia de eso es que pasen 40 años en el desierto. Un viaje de días a pie se demoró 40 años por producto de que la gente no pudo atesorar los mandamientos del Señor. Entonces Dios, después de eso, ni siquiera Moisés pasa a la tierra prometida, sino que la ve de lejos. Saca a un hombre de un lugar donde estaba ahí, que era uno de los más obedientes y que supo ver cosas que el resto no veía, que era Josué. Y Dios llama a Josué y Josué trae el tema de la toma de posesión de la tierra prometida. Moisés saca al pueblo, pero Josué introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. Echaron gigantes, echaron mucha gente del lugar donde estaba, porque Dios hizo unos milagros tremendos. Entonces, después de esos milagros, Josué dijo esto al pueblo: yo ya estoy cerca de morir. Ya voy a jubilarme ya. Tengo la AFP lista, está todo ok. Ya cumplí con lo que tenía que hacer, pero tengo este par de consejos para ustedes. Y dice: yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, dice, teme al Señor
y sírvelo con todo tu corazón. ¿Sí? Tema al Señor. No es que tenga miedo, que el Señor te aparezca y yo... Porque por algo la palabra del Señor dice, muchas veces cuando se aparece una manifestación, dice, no temas, no tengas miedo. El temor acá lo que se basa es, siempre doy este ejemplo porque es el que más me resulta y el que la gente más me entiende. Es cuando, por ejemplo, usted está casada, está casado y usted puede ser infiel a su marido, pero no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque lo ama. Y hay una responsabilidad en base al amor. ¿Sí? Yo amo a mi familia, por mucho que me enoje con ellos, nunca los traicionaría. Lo digo delante de la presencia de Dios. Nunca haría algo que afectara contra su integridad física, su integridad psíquica. Por más que tengamos problemas, nunca lo voy a hacer porque hay una responsabilidad en base al cariño, al afecto. Hay un sentimiento de por medio que me lleva a mí a ser responsable con el otro. ¿Sí? Entonces de eso se trata. Teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Lo vuelvo a repetir, dice, sirve solo al Señor. Vamos con el último. Dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Otra traducción dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Acá hay una precisión muy grande porque aquí no dice, yo cuando volvamos 25 años atrás, cuando decían yo y mi casa, yo decía, ¿y cómo la casa puede servir al Señor? Que es una construcción. Entonces yo me imaginaba, era la época donde nosotros creíamos, hermanos, no nos condenen, creíamos que las vacas café daban leche con chocolate. Entonces como pensábamos eso, que creíamos ilusamente. Entonces acá hay algo mucho más enfático y dice yo y mi familia. ¿Sí? Mi familia. El peor de nosotros pensaba que había vacas rosadas, ya con eso. No. Dice, pero yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Sí? Mire lo importante que tiene que ver acá esto con algo que yo les quiero presentar a continuación, que es una palabra que está muy manoseada y que si yo lo digo ahora y me está viendo gente por internet, quizás nos tiren muchas piedras de aquí para adelante y asumo ese riesgo, pero hay un concepto que se llama declaración. ¿Sí? Entonces aquí hubo un hombre que no le preguntó a los miembros de su familia, oye, ¿tú quieres servir al Señor? Dijo, no, asumo el riesgo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No le preguntó ni a la mujer, no le preguntó ni a los hijos, no le preguntó a los nietos si es que ellos preferían hacer otra cosa. Dijo, ustedes elijan a quienes sirvan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces hubo una declaración que trajo una reservación, una consagración de parte de un hombre que tuvo fe en un momento determinante donde el pueblo de Israel se estaba alejando de Dios. Y sabe que lamentablemente cuando les dio el consejo, como que el pueblo no le dio mucha atención. No quiso estar en esa instancia. Y lamentablemente acá dice la complicación más grande, la barrera, la muralla más grande que puede afectar una nación entera son los ídolos, es la idolatría. ¿Sí? La idolatría. Y déjeme explicarle lo siguiente. La idolatría, quizá o el día de hoy no tenemos santitos acá, no tenemos figuritas de yeso, pero la idolatría es toda aquella prioridad que sobrepase la de Jesús. Todo lo que sobrepase Jesús en tu vida es tu ídolo. Suena un poco confrontacional, pero es una realidad que les invitamos a que pueda usted estar reflexionando esta mañana. ¿Sí? Entonces acá dice, abandone los ídolos, déjelos de lado, preocúpese de identificarlos y va a ver que usted va a tener éxito en su vida. ¿Sabe qué? Los ídolos, si hay algo que hemos podido comprobar, es que cuando una persona se convierte en algo, en una religiosidad, la religiosidad es un estado terminal de idolatría. La idolatría funciona como los parásitos en la casa. Uno no se da ni cuenta cuando en algún momento aparecen. ¿Sí? Hace un tiempo atrás nosotros estábamos en un lugar físico que era propiedad de nosotros y nos dimos cuenta que había una plaga de seres indeseables que estaba ahí. Y la pregunta más obvia entre nosotros y la más complicada fue, ¿en qué momento? ¿En qué momento?
Por un solo descuido empezó 1, después 2, después 3, después 4, después 6, y así las cosas empiezan a operar. Entonces, cuando existe idolatría, corta la bendición de Dios sobre la familia. ¿Por qué? Porque cada integrante, esta es una carga que quiero presentarte, cada integrante de tu familia, sobre todo si tú eres el jefe o jefa de hogar, es el reflejo de lo que tú eres. Cada persona que integra tu familia es el reflejo de lo que tú eres, para bien o para mal. ¿Sí? Nos encontramos con nosotros en nuestra casa cuando dice, te enojas exactamente igual que tu papá, hacen los mismos gestos, dices exactamente lo mismo. Se nos pegan cosas de nuestros padres porque hay modelos a seguir. Aquí esta palabra va para los jefes de familia. Entonces, Josué advirtió esto y dijo, tengan cuidado porque hay un peligro allá. Tengan ojo con esto porque yo ya no voy a poder acompañarlos, no voy a poder estar aquí, ya estoy viejito ya. ¿Sí? Ya me pusieron la chapa de veterano, entonces no lo voy a poder acompañar mucho tiempo más. Entonces, les doy un tip para que les vaya bien, abandonen la idolatría y sirvan ustedes con su familia al Señor. ¿Sí? ¿Sabe lo importante que es poder servir a la familia con el Señor? Porque hay un término que yo necesito poder expresárselo bien, porque hay algo que viene acá en familias saludables que conversábamos y hacíamos una sobremesa justamente en familia y decíamos, no llevamos ni 2 domingos y Dios ya está haciendo cambios sobrenaturales fuertes en las familias, está resolviendo episodios familiares. Hemos conversado con gente de forma privada y hemos visto cómo Dios, no llevamos ni siquiera un mes con la serie y ya estamos viendo resultados. ¿Sabe por qué? Porque Dios le interesa a la familia, porque la familia es una institución que Dios dejó. Si alguien me dice a mí, y la familia para Dios es importante, les puedo decir, toda la Biblia habla de la familia. Toda la Biblia. Empieza el Génesis con un matrimonio y termina Apocalipsis con otro matrimonio. Toda la Biblia habla de la familia. Y sabe que hace un tiempo atrás me eché a andar en el pasado un poco en esto y recordaba un líder de jóvenes que decía que si bien es cierto, Satanás vino a matar, a robar y a destruir, hay otra cosa que es un poquito más moderna que el diablo está haciendo, que vino también a piratear. Y piratea lo que Dios construyó. Entonces la labor del diablo es tratar de hacer un modelo tosco y retorcido de lo que Dios creó en perfección. Entonces lo que más le interesa ahora al diablo es destruir algo que Dios formó desde el principio de los tiempos, que es la familia. Entonces la trata de destruir. ¿Y cómo la puede destruir? Una de las cosas más fáciles para él, para poder hacerlo, a través de la idolatría. ¿Idolatría qué? Idolatría al trabajo, idolatría a las relaciones, idolatría al dinero, idolatría a los proyectos de vida que no te ayudan a ti a poder tener un tiempo de comunión con tu familia. Entonces trabajamos, porque hay que trabajar. Tenemos que juntar dinero para comprarnos el Audi, para comprarnos la casa, y después ya logramos el Audi, logramos la casa, ahora hay que tener una casa en la playa porque ahora está la delincuencia aquí, entonces nos fuimos para allá. Y dentro de eso perdemos la ocasión bendita. No estoy exagerando, no estoy diciendo que sea malo, sino que estoy diciendo que cuando ocupa el primer lugar en tu corazón vienen fallas. Cuando todo el tema te roba tu tiempo con Dios, cuando todo el tema te roba tu tiempo en familia y no te deja orar juntos, eso es complicado. Pero la buena noticia de esto es que hay algo tremendo, importante que Dios vino a hacer en esta mañana, y yo lo siento muy en el espíritu. A Dios le interesa tu familia. A Dios le interesa lo que está pasando contigo y con tus hijos. A Dios le interesa intervenir. Entonces esta mañana vamos a salir con esta declaración: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Alguien puede declarar eso esta mañana? Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es que Joel se ve muy oscuro. Sí, hermanos, no le voy a decir lo contrario, se ve muy oscuro. Pero la palabra del Señor dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Me recordaba ayer, dije, me voy a acostar temprano. Y me toma el espíritu como a la 1 de la mañana y me pongo a llorar porque estaba leyendo 2 Timoteo. No lo vamos a poner ahora, sino que es para hacer referencia a lo que decía la pastora Dina la semana pasada, a pretexto del Día de la Madre, cuando
el apóstol Pablo se acuerda de Timoteo y le dice: no dejo de bendecir a Dios por tu fe. 2 Timoteo 1. Y dice: la cual fue heredada de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Que la abuela y la mamá estaban orando por el ministerio de Timoteo. Y hay una historia particular que los García me van a entender acá. Por la fe de uno se salvó una familia. Y el Señor me mostraba eso, por la fe de una persona, que ahora está en presencia de Dios, la abuelita Elsa. En un momento determinado, 7 hijos, pobreza complicada, en los tiempos de 1960, 1970. Chile no estaba tan bien como ahora. En el sur de Chile. Imagínense, una madre joven con 7 hijos. Y un día llegó el evangelio a su casa y por una persona que creyó, ahora tiene nietos y bisnietos que están sirviendo al Señor. Porque oró, porque hizo eso. Por el lado de mi padre también. También estábamos contando las generaciones y hubo alguien que declaró eso, que dijo: yo en mi casa serviremos a Jehová. Y eso fue mi bisabuelo en Rancagua, 4ª generación. Y hemos declarado nosotros que la 5ª viene. No ahora al tiro, sí, Señor, escuchan. Pero viene cargada de la presencia de Dios, porque hemos probado que Dios es bueno. Hemos probado de que Dios es real. Hemos dicho: Señor, gracias porque tú nos has rescatado de esa realidad. Porque tú, Señor, has reservado lugares altos para tus hijos, para los que tuvieron fe, para aquellos que fueron capaces de poder decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Escúchame, querido hermano, si esta no es tu realidad, el Señor en este tiempo quiere intervenir y quiere transformar la tuya. Si eres el único cristiano en tu casa, el Señor viene a decir: yo quiero estar contigo y quiero que me abras las puertas de tu casa porque yo la quiero arreglar. ¿Alguien cree eso en esta mañana? Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Entonces, avanzamos rápido. La palabra dice que la declaración, el significado, el sentido de la declaración es una acción de aseverar o exponer una cosa públicamente de manera verbal. ¿Sí? Es aseverar. Yo declaro, por ejemplo, que la pastora Dina es mi madre. ¿Sí? Porque es una verdad, es algo correcto. Ahora, está tan manoseado el tema que se confunde con el yo declaro y yo decreto. Entonces, cuando dicen yo declaro y yo decreto, se ocupa para poder manipular algo que está dictado por Dios y que no se puede cambiar, porque los preceptos de Dios son invariables, no se pueden trastocar, no se pueden oponer. Entonces, hay una relación. Yo me acomodo a lo que Dios quiere para mí porque sus caminos son más altos que los míos. El problema está cuando yo declaro y trato de ordenar a Dios que haga algo que no está necesariamente en su voluntad. Y vuelvo 25 años para atrás, cuando mi madre cantaba: cuidado con aquellos que dicen que Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Eso es declarar en el mal sentido de la palabra. Pero cuando yo hago una declaración que va según la voluntad de Dios, Dios la prospera, Dios la avanza, Dios la molda, Dios hace que las cosas empiecen a dar resultados. Entonces, cuando yo digo que yo y mi casa serviremos a Jehová, significa que hay una verdad que es tremenda y que es necesaria que nosotros la declaremos y oremos por eso, que es que Dios está interesado en mí y en mi familia. Dios está interesado en lo que pasa en mí y en mi familia. Dios quiere ayudarme a mí como jefe o jefa de hogar para poder llevar una buena relación. Dios quiere que yo pueda ser esa luz en las tinieblas que está muchas veces desenvuelta en la familia de aquellos que han sido obnubilados por un velo de pecado o por un velo de desazón, por un velo de necedad. Dios me ha llamado a mí a que pueda ser de bendición sobre sus palabras. Y si no me quieren escuchar, me quedo a orar. Si no me quieren escuchar, me quedo a orar, pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados porque yo amo a mi familia y quiero que todos conozcan el nombre del Señor. ¿Sabe? Ayer el Espíritu Santo me dijo: bueno, tú crees que queda lejos, pero empieza a orar por tus hijos. Y terminé orando por mis hijos. Terminé llorando y dije: Señor, que mis hijos y mis nietos podamos declarar esto: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo pienso que queda años luz de eso y de repente uno lo ve como lejano, pero hay una realidad eterna que Dios quiere hacer. Por la fe de una abuela, por la fe de una mamá, hubo un hombre que acompañó al apóstol Pablo hasta la cárcel y dijo: yo admiro tu fe porque tu fe fue fecundada, fue traspasada de una generación a otra generación. Déjame decirte lo siguiente, querido hijo e hija de Dios: por tu fe se puede salvar una familia. Por tu fe se pueden salvar tus nietos.
por tu fe se pueden salvar tus sobrinos. Por tu fe pueden llegar otros de tu familia a Dios. El tema es: no te canses de declararlo, no te canses de decirlo, aunque se vea complicado, se vea lejano, se vea débil el tema. Acuérdate que el Señor es tu fortaleza, acuérdate que el Señor es tu luz, el Señor es tu camino, el Señor arma caminos alrededor donde no hay. El tema es no cansarse nunca. Hasta las películas dicen eso, queridos hermanos: retroceder nunca, rendirse jamás. No se rinden eso, queridos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Hay una ecuación, a mí me gusta hacer las ecuaciones aquí porque se queda más clarito el tema. Una declaración me lleva a una consagración. No saco nada con declarar y declarar y declarar si yo no hago nada. Entonces yo puedo decir: soy flaco, soy flaco, soy flaco, pero si a la tarde le sigo entrando a la pizza, a las tortas y a todo lo demás, poco o nada voy a poder hacer, ¿cierto? Entonces, cuando existe una declaración, tiene que venir con una acción. El apóstol Santiago lo decía: la fe sin obras es muerta. Entonces, cuando nosotros honramos al Señor y decimos: yo en mi casa serviremos a Jehová, entonces tomaré decisiones para que eso ocurra, ¿sí? Si está muy complicado el tema, entonces voy a empezar a orar, ¿sí? Si el tema está un poquito más ahí, entonces pesca a su hijo y empieza a orar con él. Si el tema está como un poquito ya más, empieza a avanzar, pesca al hijo, tráigalo, ¿sí? O el hijo a la madre también, que de repente nosotros salimos trasquilados en estas predicaciones, también hay que dar al otro lado también. El tema es ese, queridos hermanos: es tomar una decisión en fe y actuar en fe. Amén. Entonces la palabra del Señor lo dijo, y hay otra persona que también hizo una declaración. Y aquí buscamos en Ezequiel capítulo 43, verso 12. Ezequiel capítulo 43, verso 12, la Reina Valera. Ezequiel capítulo 43, verso 12 nos dice lo siguiente: es una declaración del profeta Ezequiel, el mismo que declaró vida en los valles de los huesos secos. Dijo lo siguiente: esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo alrededor será santísimo. Esta es la ley de la casa. Eso lo dijo Ezequiel capítulo 43, versículo 12. Esta es la ley de la casa. Entonces, todo lo que está acá adentro, todo lo que es mío o todo lo que yo estoy administrando como jefe o jefa de hogar, será santísimo. Y eso lo declaró. ¿Sabe qué vino después? Vino la visión de los huesos secos, después vino la visión de los ángeles que tenían cabezas de distintos animales alrededor. Veía vi un documental de que representaba la visión de Ezequiel en esos días, que eran unas figuras que daban miedo. O sea, la pusieron literal en la Biblia, tal cual como se representaba, como uno pudiera verlo de acuerdo a lo que está relatado en la Biblia. Por eso que decían los ángeles: no temas. Imagínense ver una persona alada con ojos en todas las alas, con tener 4 cabezas, una con cara de hombre, otra con cara de águila, otra con cara de buey, otra con cara... Es como que pues, si lo viera un niño de 10 años saldría arrancando. Entonces por eso decían: no teman, no tengan miedo. Y es una voz de parte del Señor. Entonces Ezequiel en ese instante dice: esta es la ley fundamental del templo, esta es la ley de la casa, la Reina Valera. Dice: santidad absoluta. Lo voy a leer, esta es mejor. Dice: esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo alrededor será santísimo. O sea, de aquí para acá es mi casa, y de aquí para acá no gobierna nada que lo que está afuera, sino que gobierna solamente Jesús. Eso es lo que dijo, en otras palabras, una declaración. Amén. Entonces dice: lo curioso de esta declaración, avanzó rápido, es que nos ayuda a visualizar una familia como el objetivo deseado del corazón de Dios. Una declaración que reafirma la voluntad de Dios es el gran comienzo para dar transformación y renovación a nuestras familias. Esto lo entendió tanto el profeta Ezequiel, como Josué. El gran testimonio de un hombre o mujer de Dios pasa por el estado actual de su familia. Primera en Samuel capítulo 3 del 10 al 14, la Reina Valera dice lo siguiente, dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Este era un ejemplo para mal. Dice: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere se le retiñirán, se le harán añicos ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí, que era el sumo sacerdote de aquella época, todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe,
porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. O sea, dijo, era tanto el pecado de la familia de Elí que yo no voy a escuchar ninguna adoración de ellos. Y le dijo a un chico de 12 años, Samuel dijo, yo prefiero escuchar tu adoración porque es más sincera. Y yo a ti te voy a nombrar como profeta sobre Israel. ¿Sabe? Samuel ungió al rey David. Y Dios lo usó en una de las victorias más grandes de Israel en contra de los filisteos. Porque hubo una persona que dijo, habla, que tu siervo escucha. ¿Sabe cuál fue el pecado de Elí? Es que Elí estuvo tan preocupado del ministerio que no se preocupó de la familia. Entonces se preocupó tanto del templo que dejó a los hijos olvidados. ¿Saben lo que hicieron los hijos? Aún siendo sumos sacerdotes, metían a las mujeres al templo a fornicar. O sea, ese tipo de pecado. Entonces Dios, si nosotros decimos, oh, qué grave, imagínense Dios cómo estará enojado. ¿Cierto? Entonces dijo, yo no voy a escuchar eso, porque le dijo a Elí, incluso tú decías que tú eras mi sumo sacerdote, pero ni siquiera tú estorbaste a tus hijos, no les dijiste absolutamente nada y los dejaste que subieran al altar nomás sabiendo cómo estaba su vida. Tú nunca le dijiste nada, no tomaste tu lugar y no declaraste nada, no hiciste nada, absolutamente nada. Por lo tanto traeré condena. ¿Sabes lo que pasó después? Es que salió todo el apellido de Elí para afuera y se levantó otro sumo sacerdote. Y se levantaron otras personas. Algo parecido pasó con Saúl. Porque desobedeció. Ejemplos para mal, ejemplos para bien. Hubo un chico, también decían que era 17 años, una edad clave, que estaba ahí tocando el arpa, cuando otro desobedeció. Y tocaba alabanzas al Señor y Dios le daba la victoria sobre los leones y sobre los osos. Y dice el Señor que de ti vendrá un linaje cuyo reino no tendrá fin. Y de esa descendencia, porque hubo un joven que creyó, que escribió salmos y que perseveró. Aún tuvo problemas familiares, hermanos. Tuvo problemas familiares. Cometió adulterio y uno de sus hijos, por causa de eso, no supo criarlos a todos y uno de sus hijos se le sublevó. Imagínense, hermano, lo terrible que debe ser que un hijo te busque para matarte, porque quiere tu trono. Sin embargo, David fue y se volvió al Señor. Y Dios le dijo, este hombre es un hombre conforme a mi corazón. Y ahí Dios le levantó y levantó su linaje e hizo que Jesús viniera del linaje de David. Entonces usted se va a encontrar Jesús, hijo de David. ¿Por qué? Porque viene de un linaje de una persona que creyó. De una persona que consagró su familia. Quizás lo hizo tarde, no sabemos. Quizás lo hizo de alguna forma u otra forma, pero lo hizo. Y lo hizo en un momento determinado y Dios lo perdonó y Dios restauró eso. Querido hermano, déjame decirte esto. Si tú restauras tu casa y lo haces en el nombre del Señor, Dios va a prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la palabra del Señor. El tema es creer y comenzar a hacerlo y tomar hábitos. Hábitos. ¿Sabe? Uno de los hábitos más importantes, yo creo que vamos a dejar por tiempo esto para un bis, pero uno de los hábitos que más había en la casa, queridos hermanos, y lo hablo desde la época de niño hasta el día de hoy, no había dinero para todo. Sin embargo, siempre no recuerdo haber tenido nosotros ninguno de los tres. Está mi hermana acá presente, mi ministro de fe, mi notario. No recuerdo que hayamos tenido una infancia triste. No tuvimos todo lo que queríamos, pero sí tuvimos todo lo que necesitamos. ¿Sí? Yo recuerdo que las primeras zapatillas de marca, las que yo quería, pero total, el mismo color, la misma marca, la tuve recién a los 16. Recién a los 16. ¿Y éramos felices? Éramos felices. ¿Sabe cuál fue la clave? Que siempre nos inculcaron que había que servir a Dios primero. Entonces, cuando habían prioridades en la casa, quizás no había dinero para el Super Nintendo de esa época, no había dinero para el Tetris de esa época, no había dinero para las zapatillas con luces, siempre me va a pesar eso. No había eso, pero sí había dinero para una Biblia. Nunca me voy a olvidar, siempre había dinero para un concierto cristiano. Siempre había dinero para comprar un libro que a nosotros nos ayudara. Cuando nuestros papás empezaron a ver que nosotros con nuestras manitos gorditas tocábamos la guitarra ahí en el coro, dijeron, estos niños pintan para algo más, no los vamos a dejar acá. Y nos pagaron un curso, 4 años, para poder
ser músicos. La pasamos bien, ¿cierto, Gerson? La pasamos terrible viendo los 4 años. Y dijeron, el compromiso es, tú vas a aprender a tocar esto, pero tienes que ocuparlo para el servicio de la iglesia. Si no, se corta. Ok. Para eso uso exclusivo de. Y ahí Dios empezó a traer la bendición porque hubo un involucramiento. ¿Sí? Y aquí quiero adelantar algo que tiene que ver con otra cosa. Y aquí hablo para los jefes de hogar. Se lo digo como hijo. Se lo digo como un hijo agradecido de padres que siempre supieron mantenernos a raya de ciertas situaciones, sobre todo de la idolatría. Si hay algo que resulta en un hijo para poder estar en la iglesia es nunca plantear el ir al templo como un castigo. Nunca. ¿Sabe, hermano? Las primeras veces que yo estuve acá y agarraba la guitarra de mi padre, porque mi padre dijo, yo no estoy para cantar, estoy para predicar. Tome usted, ya sabe lo suficiente, ya terminó los 4 años ya en el Liceo Experimental Artístico, le dije el nombre completo, pasé la publicidad gratis. Tome, agárralo usted. ¿Sabe, hermano? Yo hasta el día de hoy me arrepiento, dije una sarta de tonteras la primera vez que tuve que ministrar. Y nunca me dijeron, porque tú espantaste a la gente, te vamos a quitar el ministerio, así que bájate. Nunca me dijeron eso. Me dijeron, hijo, así se hace, me enseñan, me dicen. Obviamente que uno en su carácter tiene sus encontrones, pero nunca pasó más de eso. Se involucró. Se metió. Entonces el gran error de un padre o madre de familia es pensar que como el hijo viene a la iglesia ya tiene su relación con Dios lista. Ok. No es así. Hijo, oremos juntos. Hijo, escuchemos adoración juntos. Papá, mamá, adoremos al Señor. Se me ocurrió hacer eso con el pastor hace 2 domingos atrás. No nos podíamos ir, estábamos muertos llorando por la presencia de Dios aquí. Dijimos, oremos como padre e hijo. Sí, listo, pueden revisar hasta las cámaras, van muertos de la risa. Estábamos igual que los filtros de Instagram, que estábamos así, pero con los ojos hinchados de tanto llorar. Porque había una presencia de Dios tan fuerte que se manifiesta de una forma tan radical en la familia, donde hay hombres y mujeres que están dispuestos a decir, el pecado no va a pasar de acá, aquí, de aquí para acá, que están las estacas de mi casa, aquí gobierna Jesús. Aquí gobierna Jesús. Y eso se tiene que cumplir. Y eso se cumplirá. Pero si yo no pongo de mi parte, no va a pasar absolutamente nada, hermanos. Dios no va a hacer todo el trabajo. Dios es todopoderoso, pero no va a hacer todo el trabajo por ti. ¿Me explico? ¿Sí? Igual como cuando usted reta a su hijo o a su hija cuando no hace las cosas en la cama. ¿Tú esperas que yo lo haga por ti? No, ¿cierto? Dios también es exactamente igual. Dios te va a apoyar. Dios te va a levantar. Dios te va a proteger. Dios te va a dar una voz de autoridad, pero tú tienes que actuar en fe y es tu responsabilidad. Amén. Leemos un último texto. Queridos, hay algo que significa esto y vamos a continuarle en otra ocasión porque lo que queremos hablar es qué es familias saludables. Y para cerrar este tiempo, familias saludables viene de la misma palabra, saludable viene de salud. ¿Sí? Entonces Dios da salud a tu vida, sana a tu familia, con el objetivo de que tu familia sea una familia sana. ¿Sí? Los que son hombres y mujeres de campo se darán cuenta que las plantitas que son saludables naturalmente crecen. ¿Sí? Vaya usted a pinchar ahí o a polillar un arbolito, un nogal. Yo recuerdo eso cuando estábamos hace un tiempo atrás, se nos apolilló un nogal en el sur y por años que no dio. Y después hubo alguien que trató de restaurarlo y lo restauró y plantaron otro, recuerdo también. Y empezó a dar. Yo miré con tristeza este año porque yo despreocupé un árbol favorito mío que es un durazno que es conservero y daba, pero se descuidó, se apolilló y este año no dio nada. Exactamente es igual la familia. Cuando uno no ora por la familia se apolilla. Cuando uno ora por la familia crece y da fruto al 100%. Alguien que pueda decir amén a eso. Mira, y esta palabra es una palabra para cerrar. Hechos capítulo 16, verso 31, dice la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente, dice, ellos contestaron, Hechos 16, 31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. La promesa no fue para ser salvo tú nomás.
que tú eres el ungido y yo no. Y aquí hay un tema doctrinario y teológico que nosotros creemos como iglesia. La salvación no es para un grupo selecto, no es para alguien nomás, sino que la salvación, la palabra dice que es para todo aquel que cree. Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces la pregunta es, ¿puede ser salva toda mi familia? La respuesta es sí. Y aquí lo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Concluyo con esto, queridos hermanos. Dios quiere intervenir en tu familia. Dios quiere transformar tu familia. Dios quiere sanar tu familia. Y si me preguntas a mí, pero mi familia está muy complicada, Joel, ¿qué hago? Ora, porque Dios quiere seguir haciéndolo. No está todo perdido, no está todo hundido, no está todo insalvable. Dios está trayendo este tiempo en el aquí y en el ahora para que tu familia sea una familia saludable, para que tu familia pueda sacarse y arrebatarse de las fauces del enemigo. Si el enemigo ha tratado de querer destruir tu familia, el Señor lo puede transformar en un instante. Él puede armar cosas y puede armar caminos en el desierto y ríos en la soledad. Solamente tenemos que declarar y actuar. Mi familia será salva, mi familia será sana. Todos los que son de aquí, de mi casa, conocerán el nombre del Señor y seremos salvos. Póngase de pie, mi querido hermano. Póngase de pie. Toda mi familia será. ¿Alguien puede declarar eso en esta mañana? Toda mi familia será salva. Toda mi familia será salva, aun cuando yo no lo vea. ¿Sabe? Se me viene a la mente una historia familiar. No todos vieron, pero creyeron. La abuela Esther, por el lado de mi padre, declaró que todos nosotros seríamos salvos. Y aquí estamos, sus bisnietos, aquí. No lo vio. Ella partió con el Señor cuando la mayor de mis hermanos recién nació, no la conocimos. Pero ella fue la que pudo fomentar la fe de mi padre. Y por las oraciones de ella usted tiene un pastor. ¿Sí? Por la oración de una mujer en el campo, en el sur, usted tiene una pastora. Por la oración suya puede ser salva su familia. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Por la oración suya puede ser salva su familia. Entonces yo quiero invitarlo en este tiempo. Le voy a hacer una pregunta a usted y quiero que me la conteste con toda la sinceridad del mundo. ¿Alguien tiene en este momento, se recuerda a alguien de su familia en particular? Si alguien se acuerda de alguien en particular, levante su mano al Señor. Quiero darle una bendición especial sobre su vida. Levante su mano al Señor. Yo me estoy acordando de mi hijo, me estoy acordando de mi hija, me estoy acordando de un sobrino, de un primo. Se me viene a la mente alguien que necesita en este tiempo una transformación. Necesita una transformación. Levante su mano con total sinceridad. Y empecemos a orar por esa persona. ¿Me acompaña? Acompáñame a orar por esa persona. Oremos juntos. Señor, acuérdate de las promesas que tú hiciste. Acuérdate, Espíritu Santo. Acuérdate, Señor Jesús, de nosotros. Danos las palabras sabias, Señor. Que sean palabras sabias, sazonadas con sal, Señor Jesús amado. Procesa nuestro carácter, Señor, para poder llegar a ese punto de transformación, de libertad, de restauración. Señor, que ya no seamos más personas confrontacionales, sino que podamos invitar, que podamos influenciar, que podamos, Señor Jesús, tener esa palabra llena de tu Espíritu Santo en este tiempo. Llena nuestras vasijas. Señor, quita el desánimo, porque muchos de nosotros hemos estado luchando años, orando por lo mismo, orando por las mismas cosas y no viendo resultados. Muchos de nosotros quizás en vida no lo vamos a ver, pero tu palabra dice, Señor, que somos bienaventurados aquellos que no hemos visto, pero que hemos creído. Levante su voz en esta mañana, hijo de Dios, y vamos a declarar que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová, aun cuando sea el único hombre o mujer que crea en mi casa. Yo y mi
casa serviremos a Jehová, porque es una declaración de fe. Y el Señor bendice en ti todas las naciones de la tierra. El Señor prospera en ti todas las naciones de la tierra. Y aun cuando no lo veas, aun cuando no lo puedas palpar en esta mañana, por ti, por tu fe, va a suceder lo que se relata en 2 Timoteo capítulo 1, cuando dice que la fe fue infundada, fue heredada por la madre que creyó, por la abuela que creyó. Aun cuando ellos fallecieron o no están en medio de nosotros, nosotros podemos decir gracias, Señor, porque por la fe de alguien que confesó, por la fe que alguien que declaró, hubo una restauración en el hogar, hubo el principio de algo poderoso que Dios desató sobre la vida de aquel que creó. Se cortaron las maldiciones generacionales porque alguien creyó. Alguien que pueda levantar su voz en esta mañana, alguien que pueda decir: Señor, cortamos toda maldición generacional en el nombre de Jesús. Todas las historias que se están repitiendo de un momento hasta ahora se mueren en esta generación, en el nombre de Jesús. Se muere en esta generación toda maldición que trajo el enemigo y que por la carne fue potenciada en el nombre de Jesús. En esta mañana declaramos que se corta todo eso y que Dios es el Rey y es el Señor absoluto y exclusivo de nuestras casas, de nuestras familias, de todo lo que nosotros hacemos, de todo lo que nosotros podemos decir en el nombre del Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová y tendremos descanso a nuestras vidas en este tiempo. Levante su voz al Señor, levante su voz al Señor y vamos a cantar un canto nuevo en este tiempo, declarando de que Dios está con nosotros en esta jornada, en este lugar.